Bienvenidos al podcast Con Cariño. Este es el episodio 10 bis, el de Yapa, en español. Con Melissa seguimos nuestro viaje por América Latina a través de algunos de sus escritores contemporáneos y queremos regalarles las lecturas en la lengua original, en español. En este episodio con la chilena Lina Meruane y su libro Sangre en el Ojo y La mediana edad del uruguayo Pablo Casacuberta. La idea de esta novela, viene un poco de ciertas experiencias personales que detonaron, la idea de escribir el libro. Pero cuando yo lo escribí habían pasado muchísimos años y ya no me entusiasmaba escribir un testimonio, sino que me interesaba reflexionar cómo operaba la idea de la ceguera dentro de nuestra cultura. Sí. Una de las cosas que descubrí leyendo, mientras pensaba en escribir este libro, era lo fuerte, lo intenso y lo frecuente que era la aparición de la ceguera dentro de las novelas, ¿no? Y lo que eso podía significar. Y comprendí que la vista culturalmente significa poder. Sangre en el ojo. Lina Meruane. El estallido. Estaba sucediendo, en ese momento. Hacía mucho que me lo habían advertido, y sin embargo, quedé paralizada, las manos empapadas empuñando el aire. La gente en la sala seguía conversando y riéndose a carcajadas. Incluso susurrando exageraban mientras yo y alguien gritaba más alto que los demás: «Bajen el volumen de la radio, no metan tanta bulla, que a las 12 en punto los vecinos llamarán a la policía». Me concentré en esa voz estruendosa que no parecía cansarse de insistir que incluso los sábados los vecinos se acostaban temprano. Esos gringos no eran gente trasnochadora como nosotros, en absoluto parrandera. Eran protestantes y protestarían si no los dejábamos conciliar el sueño. Al otro lado de los muros, sobre nuestros cuerpos y también debajo de nuestros pies, se agitaban todos esos gringos acostumbrados a madrugar con los calcetines puestos y los cordones ya anudados. Gringos que con la ropa interior impecable y la cara planchada se sientan cada mañana a desayunar su leche fría con cereales. Pero nadie hacía caso de los desvelados, de sus cabezas sumergidas bajo las almohadas, de sus gargantas atiborradas de pastillas que no les procurarían ningún alivio si continuábamos zapateándoles el descanso. Zapateando ellos en la sala, yo no. Yo me había quedado agachada en el dormitorio, con el brazo estirado hacia el suelo, y me vi de pronto pensando en la insoportable vigilia de los vecinos, imaginando que apagarían las luces después de meterse tapones resecos en los oídos. Con tanta fuerza los empujarían que la silicona acabaría por estallar. Pensé que hubiera preferido ser yo, la de los tapones reventados, yo la de los tímpanos trepanados por sus inquirlas. Hubiera querido ser la vieja que se pone firmemente el antifaz sobre los párpados para volvérselo a quitar y prender la luz. Lo deseaba porque mi mano todavía suspendida no encontraba nada, solo risotadas alcohólicas atravesando las paredes y salpicando con su saliva. Solo la estridente voz de Manuela que continuaba diciendo por encima del griterío: «Ya pues, cabros, cállense un poco». «No, por favor, no», me dije, «sigan hablando, sigan vociferando, aúllen, gruñan si es necesario. Muéranse de risa». Eso me decía con el cuerpo agarrotado cuando eran apenas segundos los que habían transcurrido. Yo acababa de entrar en la pieza matrimonial, acababa de inclinarme, yo, en busca de mi cartera y la jeringa. Tenía que pincharme a las 2 en punto, pero no alcanzaría a hacerlo, porque el precario equilibrio de los abrigos empujó mi cartera hacia el suelo, porque en vez de detenerme escrupulosamente como debía, me doblé y estiré el brazo para recogerla. Y fue entonces que un fuego artificial atravesó mi cabeza. Pero no era fuego lo que veía, sino sangre, derramándose dentro de mi ojo, la sangre más estremecedoramente bella que he visto nunca.
la más inaudita, la más espantosa. Sangraba a borbotones, pero solo yo podía advertirlo. Con absoluta claridad vi cómo la sangre espesaba. Vi que la presión aumentaba. Vi que me mareaba. Vi que se me revolvía el estómago, que me venían arcadas y sin embargo no me incorporé ni me moví, ni un milímetro. Ni siquiera intenté respirar mientras atendía al espectáculo. Porque eso era lo último que vería esta noche a través de ese ojo. Una sangre intensamente negra. Sangre oscura. Ya no habría recomendaciones imposibles. Que dejara de fumar, lo primero. Y segundo, que no aguantara la respiración, que no tosiera, que por ningún motivo levantara paquetes, cajas, maletas. Que jamás me inclinara ni me lanzara al agua de cabeza. Prohibidos los arrebatos carnales porque incluso en un beso apasionado podían romperse las venas. Eran quebradizas esas venas que habían brotado de la retina y se habían estirado y enroscado en el espesor del vítreo. Había que observar el crecimiento de esa enredadera de capilares y conductos, día a día vigilar su milimétrica expansión. Eso era todo lo que podía hacerse. Acechar el sinuoso movimiento de esa trama venosa que avanzaba hacia el centro de mi ojo. Eso es todo, y es bastante, dictaminaba el oculista. Eso es, repetía, desviando sus pupilas hacia mi historia clínica convertida en una ruma de papeles, un manuscrito de 1000 páginas embutidas en una gruesa carpeta. Juntando sus cejas canosas, Lex escribía la exacta biografía de mis retinas, el pronóstico incierto. Luego aclaraba la voz y me sometía a los pormenores de novedosos protocolos de investigación. Dejó caer en una frase los trasplantes en fase experimental, solo que yo no calificaba para ningún experimento. O era demasiado joven, yo, o las venas demasiado gruesas, o el procedimiento demasiado riesgoso. Había que esperar a que se publicaran los resultados en revistas especializadas y que el gobierno aprobara las nuevas drogas. El tiempo también crecía como venas arbitrarias y el oculista continuaba hablando sin pausa, esquivando mi impaciencia. ¿Y si hay hemorragia, doctor?, decía yo, apretando sus protocolos entre las muelas. Pero no había que pensar en eso, decía él. Mejor no pensar en absoluto. Solo seguir observando y tomando unas notas que luego le sería imposible descifrar. Pero pronto levantaba la vista de su ilegible caligrafía para concederme que si ocurriera, si llegara a ocurrir, si efectivamente se daba esa ocurrencia, ya veríamos. Verá usted, respondí refugiada en mi odio, sin articular ni una letra. Espero que vislumbre algo cuando yo ya no. Y había llegado a suceder. Yo ya no estaba viendo más que sangre por un ojo. ¿Cuánto duraría ahora el otro sin romperse? Este era por fin el callejón sin salida, el callejón sombrío donde solo se escuchan anónimos gritos prisioneros. Pero no, tal vez no, me dije, agarrándome a mí misma, sentándome sobre los abrigos en esa habitación que era de Manuela, encogiendo los dedos de los pies mientras mis zapatos se balanceaban como muertos. No, me dije, porque con los ojos ya rotos, yo podría volver a bailar, a saltar, a darle patadas a las puertas sin riesgo ya de desangrarme. Podría lanzarme del balcón, enterrarme una tijera abierta entre las cejas, volverme la patrona del callejón o encontrar la salida. Eso pensé, sin pensar, fugazmente. Empecé a trajinar los cajones en busca de una cajetilla olvidada y un encendedor. Iba a incendiarme una uña prendiendo el cigarrillo y a llenarme de tabaco antes de regresar a esa consulta y decirle a Lex, con el humo subido a la cabeza: «Dígame, ¿qué ve ahora, doctor? Dígame», fría y urgente, sofocada de resentimiento, como si sus manos enguantadas me hubieran arrancado de cuajo el ojo enfermo. «Dígamelo ahora mismo. Dígame lo que quiera porque él ya no va a poder decirme nada».
Era sábado por la noche, o más bien domingo, y no había cómo ubicar al oculista. Y de todos modos, ¿qué podría decir él que yo no supiera ya? ¿Que tenía litros de rencor dentro del ojo? Entonces quise pensar en la ciega como una figura que, aunque aparezca como discapacitada y desempoderada, encuentra un espacio para ir rearmándose como sujeto y trabajando un lugar de poder que está trabajado muy sutilmente en la novela, pero en la que lentamente va invirtiendo los lugares en los que están las mujeres, en los que están los enfermos, en los que están los discapacitados, para generar una situación que, bueno, que acaba siendo, me parece, una novela de terror. Este es un personaje que es querible y dentro de todo tiene cierta ternura, pero todo aquello en lo que cree es falso. Absolutamente todo lo que cree es falso. Últimamente se ha generado una sensibilidad social según la cual creer cosas es un mérito per se. Y eso, que tiene una parte humorística, en un momento contemporáneo donde las redes amplifican aquello que yo creo, me rodeo de personas que creen lo mismo y eso de alguna manera se genera una cámara de eco, ha generado horrendas aberraciones desde el punto de vista de movimientos sociales o de personas tomando pésimas decisiones en contra de sus propios intereses a partir de creencias amplificadas. La mediana edad de Pablo Casacuberta. Convencido de que iba a morirme, tomé 2 abrigos y me dirigí al consultorio. Mi médico de cabecera ya me había arrebatado varias veces de las garras de la muerte, recetándome preparados que siempre, al cabo de unos días, él mismo terminaba por denunciar como placebo. Pero esta vez yo sabía que se trataba de una situación seria, pues a pesar de que manifestaba los signos que eran ya tradicionales en mí, es decir, escalofríos, pálpitos en el pecho y el presagio de un desmayo inminente, también sufrí algunos síntomas desconocidos y nuevos, como, por ejemplo, la pérdida paulatina de sensibilidad en las manos y un dolor de cabeza agudo, justo encima del oído. Salí a la calle y comencé un largo camino hacia la esquina que coronaba el edificio Mignon, en uno de cuyos innombrables pisos se alojaba el consultorio. Estaba mareado y trastabillaba, entre otras razones porque había salido con unas pantuflas que ya resultaban bastante precarias en casa y que ahora en la calle suponían una continua invitación a caerse de bruces. Mientras avanzaba los tumbos por la acera, comencé a otear el horizonte con un semblante patibulario, a toser y a escorar a un lado y a otro como una nave a punto de hundirse, con la esperanza de que algún transeúnte, un sujeto caritativo o acaso un policía, detectara en mi balanceo los signos clásicos del colapso inminente y me ofreciera entonces su hombro para que me apoyase. Pero eran las 5 de la tarde, la hora en que los oficinistas abandonan sus celdas de trabajo para volver a las casas, y entonces debí resignarme a ver desfilar a mi lado una larga secuencia de rostros indiferentes, casi ovinos, que pasaban de largo sin dedicarme el más mínimo parpadeo. Intenté aguzar mis posibilidades de recibir alguna compasión exagerando mi ya habitual renguera, pero ese truco no hizo sino aumentar la disposición de los demás a esquivarme la mirada. Nadie quiere saber nada de nadie, pero mucho menos de un sujeto alto y corpulento que se tambalea, pues quién sabe, podría estar ebrio, o aún peor, necesitar ayuda. Esta segunda posibilidad es siempre la más temida por todos, porque el borracho alcanza con dispensarle desprecio, pero al prójimo en desgracia hay que darle asistencia, tiempo y recursos, y eso puede sacar de quicio a cualquiera. Al cabo de unos minutos de deambular sin rumbo, una anciana que también parecía dirigirse hacia la esquina, enlenteció su marcha de improviso. Me miró a los ojos con un aire que quiso interpretar como compasivo, se encaminó hacia mí y se detuvo apenas a un palmo de mis costillas. ¿Será que usted conoce la distribución de los pisos en el edificio Mignon?, me dijo, defraudando por completo mi expectativa anterior, la de encontrarme con una buena samaritana. Me lanzó la pregunta con aire urgente,
como si el apuro que atravesaba ella, el de no conocer la ubicación exacta de su piso, fuera sin duda mucho más acuciante que el de cualquiera. Usted perdonará, señora, pero ocurre que estoy teniendo palpitaciones en el pecho. Sí, como lo oye. He venido perdiendo la visión y me tiembla todo el cuerpo. Estaba esperando que algún alma caritativa me ayudara a llegar hasta mi consultorio médico, pero hasta ahora no he tenido suerte. Terminé de hablarle con mi último resuello, entornando los ojos como si me costase mucho organizar el pensamiento. Tragué saliva, fruncí el entrecejo y alcé súbitamente una mano temblorosa, casi a punto de anunciarle que el corazón me había estallado en el pecho. Ella, por su parte, aprovechó esa pequeña pausa para lanzar una rápida mirada hacia la esquina y entregarme su dictamen final sobre mi cuadro clínico. ¿Entonces no conoce la distribución de los pisos en el edificio Mignon?, dijo con la misma determinación del principio, pero sumando ahora un aire de sospecha. No parecía del todo convencida de mi ignorancia. Me miraba como si en mi negativa a orientarla hubiera gato encerrado. ¿Qué pasa? ¿No es del barrio, acaso? Todo el mundo sabe lo que hay en el Mignon. Bueno, según parece, usted no, señora. Y como le dije, aunque me ve en la calle, no vine a tomar el fresco ni a trotar por la vereda, sino a arrastrarme como pueda hasta el médico. Si estoy aún de pie, es solo a fuerza de mantener los ojos bien abiertos en procura de encontrar ayuda. No estoy en condiciones de pensar en la ubicación de otra cosa que mi propio pecho, y eso apenas. Así que le voy a pedir que me disculpe, dije, sintiéndome cada vez más ofendido. Iba a caer redondo sobre el pavimento de un momento a otro, y tenía que vivir mis últimos estertores frente a esta anciana impertinente que tomaba mi desgracia con toda naturalidad y hasta con desparpajo. Imaginé en ese preciso punto, no sé por qué, los desválidos que han de sentirse los muertos en los funerales, cuando reciben la visita de algún entrometido que les reza ruidosamente en un costado, o les toma una mano que jamás les habrían ofrecido en vida. Quizás por esa súbita figuración fue que me vi tentado de suspirar con notorio desánimo. Pero si veo que tiene un aspecto inmejorable, muchacho, mírese nada más, me dijo con gran jolgorio. Mientras me revisaba la cara, me palmeó el brazo e hizo un guiño, como si le hablara a un compañero de correrías en la barra de una taberna. Ya quisiera una, a esa edad, vivir un día con ese semblante, con el que usted supuestamente se está muriendo. Comprendo, claro, que lo importuno en un momento en que tiene la atención puesta en otra cosa. No crea que no lo he oído. Y sé que acaso le he insistido con mis preguntas un poco de más. Pero es porque noto que en realidad ninguna de sus respuestas deja entrever ni siquiera al pasar si conoce o no el edificio Mignon. Y entonces se me ocurre que el suyo es un silencio sospechoso. Es decir, se me figura que quizás usted sabría contestar mi pregunta, pero está demasiado absorbido con sus burruntamientos como para enredarse en estas cuestiones mundanas. Y pienso que quizás por eso me habla con tanta insistencia acerca de lo que le inquieta a usted, pero no me responde esa pregunta tan elemental que le he formulado ya 2 veces y que le llevaría apenas un segundo contestar. No crea que no he tomado nota de su contrariedad, pues claro, cada uno anda por allí cargando con su vida y sus angustias. Vaya si lo sabré. El marido de mi hija la dejó ayer y se mudó a un pequeño albergue que queda en algún piso del edificio Mignon. Sé que es uno de los pisos bajos. Vine a convencerlo de que regrese a casa, pero en el camino se me olvidó cuál era el bendito piso. Pasa mucho a esta edad. Le va a pasar a usted un día, ya verá. La vejez es inexorable. Y la muerte, como sea. Luego de caminar unas cuadras, lo veo salir de ese otro edificio, vestido de entrecasa y en pantuflas, con un abrigo puesto encima de otro, como si se tratara de un salto de cama. Y se me ocurre que sin duda usted es del barrio.
Y entonces me dije, vaya, este hombre tiene un aire bondadoso, preguntémosle a él por el Miñón, en vez de a alguno de esos oficinistas que andan tan deprisa. Pues mírelos, qué aire tan desgraciado tienen. Ellos parecen muertos en vida, y usted no. Por el contrario, usted me parecía, al menos antes de que me refiriera con tanto detalle sus penas, un sujeto lleno de vitalidad. Así que ya ve, por eso lo estoy importunando. Hice una pausa para tomar aire, luego de ese largo y arborescente monólogo. Si hubiera tenido alguna reserva de energía en mi menguado metabolismo, la habría retirado de mi vista con el antebrazo, como se aparta un plato con restos de comida. Pero en esta tarde de pálpitos y vahidos, no podía hacer otra cosa que mirarla a los ojos y rogarle con mi expresión fúnebre que me dejara exhalar mi último aliento en paz. ¿Por qué diablos tenía yo que saber ahora, al borde del desmayo, que el marido de la hija de esa desconocida la había dejado y que se había refugiado en algún reducto del Miñón, un edificio que por supuesto conocía perfectamente, pues entre sus paredes había pasado alguno de los momentos más cruciales de mi vida adulta? Bueno, uno de los héroes de esa infancia era Carl Sagan, que tiene una frase que a mí me encanta, que dice, yo no quiero creer, yo quiero saber. Y eso me parece que es un poco lo que se discute en la novela. De alguna manera, cómo hemos generado un sistema de una permisividad y de una tolerancia increíble a las pamplinas que no alienta a las personas a realmente buscar, dudar, ser razonablemente escépticas y encontrar un camino razonable. Esperamos que hayan disfrutado de estas lecturas y que les hayan dado ganas de conocer las obras de estos escritores contemporáneos latinoamericanos que los esperan en la librería Cariño. Encontrarán el detalle bibliográfico en el descriptivo de este episodio y más información en francés en el episodio 10. Y a partir del próximo encuentro estaremos en Argentina por un par de meses. ¿Nos siguen? C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalais, à Paris, métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt!